alabaré, mi Dios es bueno, adoraré, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, mi Dios es bueno, alabaré, mi Dios es bueno, adoraré, mi Dios es bueno, alabaré, mi Dios es bueno, adoraré, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme, Él me levantó, mi vida cambió y puso mi pie en la roca firme. A su mano al aire, adora al Señor de noche, aleluya. Alza tu mano, adora al Señor en esta noche. Nuestro Dios es bueno. Él es bueno. Alabanza al Señor. Él nos levantó, cambió nuestras vidas. Adórale en esta noche. Él merece alabanza, Él merece adoración, Él merece gloria. ¡Aleluya! Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. De la libertad en esta noche, iglesia. De la libertad en esta noche. Sienta el poder de Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Gracias, Padre. Dele gracia, dele gracia, dele gracia. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Señor, que podemos estar aquí a celebrar culto para ti, oh Padre. Queremos tu gloria en esta noche. Unge tu siervo de manera especial, Padre. Habla nuestras vidas, Dios mío. Oh, Jehová. En el nombre de Jesús, tú conoces cada necesidad en cada vida, Jehová de gloria. Ministra en esta noche como tú quieras, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y a su nombre. Amén. Nuestro Dios es bueno. Nos Dios está bon. Amén. Él la cambianos, Él la transformanos, la nos criatura nan novo. Enviamos bom venir de casa de Dios a noche. Y Dios tiene algo especial para esta noche. Amén. Abre tu corazón. Pasamos a Dios está aquí para bendecirnos vida. Alabanza al Señor para siempre. Amén. Con nos, nuestro supervisor, el reverendo Clemente Vergara. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Señor les bendiga otra vez. Cristo vive. Cristo vive. ¿Y cuántos vivimos aquí en esta noche? ¡Qué maravilla! Eso es lo que el Señor nos ha dado. Vida. Y vida en abundancia. ¿Verdad que sí? ¡Qué lindo es el Señor! Que el Señor me los bendiga mucho a todos. Amén. Gracias al Señor porque estamos en su casa un día más para seguir recibiendo bendición de lo alto. Esa palabra viva y poderosa, esa palabra que penetra, que llega al corazón, que nos nutre, amén, de riqueza espiritual, porque esa es la palabra de Dios.
El Señor dijo: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos ha estado dando en todo este seminario, desde Aruba, Curazao y ahora Bonaire. Gloria al Señor. Qué precioso. Amén. Gracias le damos a Dios por esta bendición que Él nos concede tan hermosa. Gloria a Dios. Y también de tener con nosotros a nuestro pastor, reverendo Jorge Humberto Henao. Gloria al Señor, uno de nuestros oficiales de esta obra, dándonos este seminario tan hermoso, tan precioso. Gloria a Dios. Y también saludamos al pastor de acá, a su esposa, los hermanos Menche. Dios les bendiga grandemente. Los líderes, Dios bendiga a mi hermano Humberto. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos en esta noche. Amén. Mire, tenemos el estudio de esta noche. Gloria al Señor. Y es un estudio largo. Gloria al Señor. Es bastante fuerte. Que Dios ayude a nuestro maestro a dar lo que Él pueda darnos entre esta noche y mañana. Amén. Porque es un estudio extenso. Pero Dios va a hablarnos, nos va a bendecir a través de ese estudio precioso. Amén. ¿Estamos preparados en esta noche? Qué lindo el Señor. Bueno, pues sin más, vamos a dejar con todos nosotros a nuestro pastor, gloria al Señor, en esta parte de la palabra maravillosa. Dios te bendiga, pastor. Dios le bendiga. Alabanzas al Señor. Dios nos siga bendiciendo en esta noche. Dije que Dios nos siga bendiciendo en esta noche, porque ya estamos bendecidos, pero nunca se acorta su mano. Amén. Nunca la fuente se agota. Alabado sea el nombre de Jesús. Siéntense, mis hermanos, unos minutitos. Quiero reiterar mi gratitud al Señor por la bendición de estar todavía con ustedes aquí en Bonaire. Alabado sea el Señor. Esta isla me trae recuerdos gratos. Aquí hay una emisora que se llama Radio Transmundial. Esa emisora transmitía en portugués y en español. Una buena franja de su programación era en español y entraba muy fácil. Hace unos 50 años, 40 y algo por allí, hasta hace unos 20 años todavía, era muy nítida en todo Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, y era una emisora que contribuyó mucho a edificar nuestras vidas. Eso me recuerda cada vez que oigo de Bonaire, la menciono, me acuerdo de aquella isla de los flamencos. Así era el anuncio que daban allí, de qué bueno estar aquí con ustedes. Alabado el nombre del Señor, y saber que aquí también la misericordia del Señor ha hecho presencia a través de su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Reitero mi saludo al pastor George, a su esposa y a todo el liderazgo que ayudan aquí en esta congregación. Bendito sea el Señor. Ya estamos cerrando el ciclo, hermanos. Mañana, Dios mediante, debemos terminar, porque el viernes voy de nuevo a Curazao y de allí regreso a Panamá, posteriormente a Bucaramanga, donde pues me espera la iglesia, la familia y también mucho programa por hacer. Bendito sea el Señor. Les agradecemos sus oraciones por este servidor, por la Junta NAS Internacional, para que el Señor nos dé fuerzas y nos ayude a distribuirnos la tarea. Son unas 36 convenciones al año. Adicional a esto, pues hay seminarios, hay visitas, hay actividades que en algunas podemos acompañar, convenciones de jóvenes, convenciones de damas, y hay una cantidad de otras actividades, porque hay congresos internacionales, hay luego congresos regionales, hay también convenciones nacionales, actividades de zona. Es decir, hay una continua dinámica de actividad. Bendito el nombre del Señor. Hemos entendido que así hay que mantenernos, en una continua actividad, para que el trabajo se pueda hacer para la gloria y honra de su nombre. Amén. De manera que estaremos, hermanos, ya de regreso, y todavía me quedan algunas visitas internacionales. Debo acompañar una actividad dentro de un mes en Costa Rica, y también la convención de jóvenes en Guatemala, donde estaremos con el pastor Clemente. El pastor Rómulo también estará allí con la ayuda del Señor, porque hay mucho por hacer en este mundo occidental y en el oriental también. Sigan orando mucho por nuestras obra misionera en Asia. Este año hemos avanzado. En la India ya tenemos más de 300 iglesias. Este año se presentaron una cantidad de
de iglesias adicionales, hubo ascensos ministeriales, hubo reestructuración de la Junta Nacional allá, y así se está elaborando de una manera continua en Nepal, en Sri Lanka, en Myanmar. Tenemos puertas abiertas en Bangladesh, y hay un pequeño país que es budista casi 100%, queda al oriente de la India, y ahí en ese país también hay algunos contactos. Tenemos de aquí, de estas partes de las islas, también a nuestra hermana Sujei, allá en Madagascar, está haciendo una labor muy hermosa. Hermanos, Dios está llevando esta obra a esos lugares, alabado el nombre del Señor. Nuestra revista se está traduciendo ya a unos 5 idiomas y se está poniendo en internet para tener acceso. Está estudiándose también el chino para ponerlo allí en ese idioma, de manera que la idea es arropar, alcanzar el mayor número de almas para el reino de los cielos. A su nombre la gloria. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a ver un seminario que se llama Liderazgo Bíblico. Tiene algunas fases de lo que acabamos de ver anoche, pero es como el complemento de aquel. Adorado el nombre del Señor. Todo esto nos lo dio Dios en la etapa en que estuvimos allí ministrando en Colombia en la supervisión, y hemos seguido compartiéndolo porque el liderazgo continuamente también se dinamiza y se renueva. Dicen amén. Tiene que haber un relevo generacional continuo y permanente. Sea Dios glorificado. De esta manera hemos avanzado, y es así como queremos continuar haciéndolo, de manera que estamos en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Pónganse de pie y leemos. Dice que este seminario es para pastores, líderes y aspirantes al ministerio. Amén. Amén, hermanos. Quiero, no sé si el varón que hizo de sesión ahora, él no entiende español, para que alguien le haga saber mi felicitación por haber entregado su vida a Cristo esta noche. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, hermana, por ayudarle. Mire, cuando uno se convierte a Cristo como esta persona esta noche, uno no tiene en la agenda ser pastor ni ser líder. Uno se convierte para que Dios perdone nuestros pecados y limpie nuestras inmundicias. Dicen amén. El paso original de todo pecador a los pies de Cristo es para ser salvo. Si es así, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en el ministerio no nos convertimos para ser pastores. Yo vine a Cristo para que perdonara mis pecados, que eran muchos, a pesar de que apenas tenía 19 años de edad. Pero lo que ocurre es que una vez que uno empieza la vida cristiana, se va descubriendo un horizonte de bendiciones. Uno va captando las verdades de Dios y las va llevando al corazón, a la voluntad, y uno descubre que puede hacer más que disfrutar de la salvación en una banca. Entonces empieza uno a involucrarse en el liderazgo, en la ayuda, en la música, en la visitación, en cualquier ministerio. Amén. Y por ahí se va encaminando y va descubriendo uno que puede ser de bendición en las manos de Dios. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 20. Adorado sea el nombre del Señor. Los versículos 20 y siguientes. Adorado el nombre de Jesús. Hasta el 28. Amén. Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, yo quiero que hagamos como anoche. Vamos a leer también hoy de una manera alternada. Hermanas, ayúdenme con el 21, por favor. Amén. La próxima vez lo leen con más dinamismo, que yo sé que pueden. Lo pueden hacer mejor. Amén. A ver, varones, el 22, por favor, ustedes. Ustedes están leyendo bien, pero lo pueden hacer mejor. Estoy seguro, porque los oí leer anoche. Alabados al Señor. Retomo la lectura en el 23 y así continuamos. Ustedes, hermanas, leerán el 24 y yo sé que lo vamos a hacer mejor. Amén. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hermanas. Hermanos.
26. Más entre vosotros, repitan esa frase, que no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanas, sigan el 27. Todos conmigo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Y vamos a enfatizar hoy sobre la diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo bíblico. De eso se trata este seminario. Padre Celestial, qué bueno es estar en tu presencia una vez más. Qué bueno es disfrutar del compañerismo, de la comunión, de la amistad espiritual. Qué bueno es, Dios mío, adorarte en unidad, en armonía. Qué bueno es estar en tu casa, Señor, rindiéndote alabanza y adoración. Gracias por esta noche. Gracias por este pueblo que te bendice y te adora. Gracias, Señor, por mis consiervos aquí presentes. Gracias, Señor, por esta alma que vino a hacer la decisión de fe y que traía tal vez la intención de hacerlo desde el comienzo de la reunión de hoy. Gracias por cada hermano y hermana que ejerce un liderazgo. Gracias por aquellos que lo harán en un momento oportuno, a quienes tú tocarás y llamarás y les revelarás tu verdad y tu palabra y usarás sus vidas para tu gloria. Todos te presentamos, Señor, esta enseñanza, esta palabra, a nuestros hermanos que nos acompañan por el internet. Gracias también por la compañía de mi hermano Humberto, Señor, que ha venido para estar con nosotros estos días. Bendice su vida, bendice sus proyectos también, y sé con él como con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. De nuevo se sientan, mis hermanos, pero no dejen de alabar el nombre del Señor. Expresamos de nuevo nuestro saludo a los hermanos que nos acompañan a través de la internet. Les enviamos un saludo, ¿verdad, hermanos? Desde aquí de la isla de los flamencos. Amén. A ellos un saludo especial, y estamos usando este medio porque es de mucha bendición. Amén. Es de mucha bendición. La internet hay que usarla positivamente, no para entretenerse, sino para informarse. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a hablar del liderazgo bíblico, y les anticipo, no va a ser posible que veamos las 12 lecciones que constituyen este seminario, pero vamos a ver por lo menos 3 hoy y 3 mañana. Le dejo de tarea al pastor George que estudie ese folleto y de pronto comparta con ustedes en su momento, cuando él lo considere oportuno, el resto del seminario, porque nos tocaría correr demasiado, entonces quedaría muy superficial. Amén. Entonces se dice que es seminario para pastores, líderes y aspirantes al ministerio. Ustedes saben que Jesús muchas veces reunió su gente, su grupo pequeño, muy cercano. Jesús tenía como unos, llamémoslo en términos militares, como 3 anillos de seguridad. Amén. O más bien cercanos. Estaban Juan, Jacobo, los demás cerca, los que se juntaban como al corazón de él. Él los llamó mis amigos. Luego estaban los 11, adorados al Señor, o 12. Luego había otro grupito mayor, y así hasta la multitud. Él a cada uno les ministraba. Hubo enseñanzas que se las dio a todo mundo, adorados al Señor, públicamente, pero a menudo llamaba a sus discípulos aparte y los instruía. Dicen amén. Entonces, por eso es bueno que el liderazgo esporádicamente, aunque sea, tengamos reuniones y entonces evaluemos el liderazgo, cada ministerio de una iglesia, porque una iglesia, al paso que va creciendo y desarrollándose, debe ir extendiendo sus estacas. Amén. En Colombia muchas iglesias tienen hasta grupo de semáforos. Allá, como hay tanto vehículo, entonces se detienen muchísimo los carros, obviamente tienen que hacerlo, y hay un grupo que inmediatamente que se detienen todos los vehículos, arrancan recorriendo por entre los vehículos entregando el folleto. Ellos van con su camisa marcada, con su texto bíblico, y eso ha dado resultados, porque a través de eso ahí van direcciones de iglesias y se hacen contactos. Hay grupos que trabajan especialmente con fundaciones, con drogadictos, personas adictas al alcoholismo, a la drogadicción. Hay grupos, yo tengo un grupo en la iglesia que nos ayuda con la cárcel de mujeres. Y esas mujeres fueron mujeres que fueron sacadas de la delincuencia, y entonces ellos entienden la vida de ellas y sirven allá.
Entonces vamos detectando en qué sirve cada uno. Por ejemplo, esta noche que hubo una conversión aquí, allá, inmediata que se convierte, empezamos el proceso de adoctrinamiento y vamos descubriendo. De pronto hay uno que me dice, hermano, déjeme ese para mí en mi grupo, porque he descubierto que tiene habilidad para visitar, que tiene muchos conocidos, y hemos abierto hasta iglesias con ese método, adorado el nombre del Señor. Siempre buscando adicionar a la salvación que pone Dios en nosotros. Entonces, mire, introducción. Quizás en ninguna época de la historia el término líder, este término es bonito. Incluso hay un grupo, se llama el G12, que enfatiza mucho en esto. Y muchas personas muy nuevas siempre van con el ánimo de ser líderes. Yo bauticé a un joven que era líder allá y estaba conviviendo en fornicación con una mujer con la cual tenía una hija. Y él me dijo, yo le dije eso a mi líder y me dijo que no había problema, el todo era que ejerciera mi liderazgo. Yo le dije, pero usted no está casado, usted está en pecado. ¿Cómo vas a ejercer un liderazgo viviendo en fornicación? Usted no ha pasado por un proceso llamado nuevo nacimiento, transformación o regeneración del espíritu. Amén. Y ya era líder y ya tenía los 12, él. Porque se va haciendo por pirámide. Este tiene 12, el otro tiene 12, 12, y así van creciendo la pirámide. No, bíblicamente primero es la salvación. Amén, hermano. Primero, no enfaticemos liderazgo. La persona de afuera debe convertirse a Cristo primero. Dejar sus pecados y luego sí, buscar si Dios lo llama a ser líder. Este término ha sido utilizado nunca como ahora, tal vez por la simpatía que despierta, pues el liderazgo es atractivo, ¿cierto que sí, hermano? Amén. Magnético y despierta interés en cualquier área donde se dé, sea en el campo religioso o espiritual, en el secular, en lo académico, en lo que fuere. Cuando dicen líder, la gente como que le gusta. Y a algunos les gusta. Mire que hoy hay en América Latina un movimiento llamado apóstoles. En Guatemala hay uno que ya se hace llamar querubín, porque ya apóstol es menor, entonces van hacia arriba. Entre nosotros nos seguimos llamando pastor o hermano, aunque hay entre nosotros hombres que tienen un perfil para ser casi apóstoles, por el trabajo que hacen, por la trayectoria, por la vida recta en que viven, por todo, pero preferimos seguir llamando hermano. Así que esto es bonito. Líder, la definición de líder es dirigente o jefe de un grupo. También se puede calificar como caudillo, máxima autoridad, etcétera. Y liderazgo es la acción del líder, dirigir, guiar, conducir, etcétera. Es muy sencilla esa definición. La observación, oigan bien. El liderazgo cristiano actual, con escasas excepciones, está profundamente influenciado por la cultura del mundo moderno. Sepan eso. Por ejemplo, estos artistas famosos que los llaman salmistas, ellos tienen su estructura tal como lo hace un artista secular. Amén, como lo hace Ricky Martin y otros, Shakira y eso. Ellos no se puede con ellos, hay que contactar con su grupo. Y tienen tarifados sus conciertos, todo, es un negocio, hermanos. Por aquí de pronto no vienen porque por aquí no amontona la gente que amontona en otros países. Pero es cosa tremenda. A mí me tocó en Bogotá decirle a los jóvenes, no van por allá. Porque yo he visto esos conciertos, hermano, parte de ellos por el YouTube, y en ninguno se le enfatiza a esa juventud a vivir para Dios. Es a brincar, a cantar. No se confronta el pecador con su condición. Eso que usted hizo con este varón ahora es lo que hay que hacer. Que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Dios. Amén. Que nazcan de nuevo en Cristo. Adorado sea el Señor. Eso no lo hacen muchos de ellos, porque tienen los dos públicos y el objetivo no es preparar una iglesia para Dios, sino sacar provecho económico de ellos. Por eso venden, hermano, todo ello, y tengamos cuidado, que Dios nos guarde. Amén, hermano. Avanzo, alabanzas al nombre del Señor. Mire, estos términos los maneja usted de pronto, hermano Humberto: gestión empresarial, imagen corporativa, éxito administrativo, y otros se oyen con frecuencia en la jerarquía eclesial. Entonces, hermano, ese no es el modelo nuestro. Amén. Ese capítulo que leímos, esa parte de Mateo 20, nos habla de los hijos de Zebedeo, cuya mamá pidió para ellos una posición de privilegio al lado del maestro, porque ellos le hablaban en casa a la mamá que Jesús les hablaba de un reino y de un reino y de un reino, y ella se le subió a la cabeza eso. Amén. Y ella le preguntaba, ¿cómo está estructurado ese reino? ¿Quiénes son allí el primer ministro? Esto y lo demás. Y ellos dijeron, no, hasta ahora se habla proféticamente, todavía no está definido.
¿No hay candidatos todavía? No, todavía no hay, no ha presentado el maestro. Y esa mujer se atrevió a venirse de casa con ellos. Caminó hasta donde Jesús y se le acercó a pedirle algo. Mire lo que había en el corazón de esta señora. Y Jesús le vio la intención en el rostro. ¿Qué quieres? Y ahí mismo ella introdujo la charla. Ordena. Miren la frase. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos, y los traía a cada uno de la mano. Mi hijo Jacobo y mi hijo Juan. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La pregunta es, ¿y los otros 10? Amén. Como alguien dijo, los otros 10 que aplaudan. Sí. Miren lo que había en el corazón de esa señora. Y yo leo el pasaje, lo tengo subrayado, porque lo he estudiado y yo deduzco, porque la Biblia no solamente se lee informativamente, uno debe ir allá al fondo. Y uno ve las actitudes de las personas, lo descubre en la palabra o en la actitud. Usted actúa como piensa. Amén. Todos los seres humanos somos así. Ellos acordaron, vamos, yo hablo, yo introduzco la charla y luego ustedes van a hablar, porque ella solamente hizo eso, se retiró y luego entraron en escena ellos. ¿Ustedes están dispuestos, le dijo Jesús a los dos, a beber del vaso que yo voy a beber? Sí. ¿Están dispuestos a ser bautizados con la prueba que yo soy bautizado? Sí. Mire que venían preparados, ellos solamente decían, asentían, sí y sí y sí. Jesús le dijo, de verdad, esa prueba la van a pasar. No está hablando de un bautismo físico, sino de una angustia. Gracias, hermano, por habilitar allí esto. Y les dijo más, de verdad, ustedes pasarán por allí, pero este puesto, en la de la derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, es mi Padre. Adorado sea el Señor. Miren la reacción de los otros 10. Ahí lo dice. Versículo 26 que leyeron los hermanos dice, cuando oyeron los 10 esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué fue lo que oyeron? Que Jesús les dijo, yo no les puedo dar el cargo, el puesto. Imagínense ustedes si les hubiera concedido la petición. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Hermanas? Si Jesús le dice, ay mujer, qué bendición, nadie se había atrevido a pedir esto. Por favor, a decirle al secretario, hágame el favor y anote allí que estos dos serán el de mi derecha y el de mi izquierda. ¿Se imagina la guerra interna que se hubiera formado allí? Si Jesús les dice, no puedo darlo, no puedo concederlo, no está en mi facultad. Y con todos los 10 se enojaron. La pregunta emerge, ¿por qué se enojaron? Porque esos 10 también querían esos puestos. Así ustedes no digan amén. Mire, dentro de todo ser humano gravita un pequeño germen que solo lo controla el Espíritu de Dios. Y aunque uno nazca de nuevo, si uno no mantiene humillado eso a los pies del Señor, eso se crece. Ese deseo de figurar, de estar arriba. Cuando ellos se molestaron y hicieron malos gestos y de pronto miraron con incomodidad a los otros dos, Jesús los interpretó y dijo, un momentito, a ver, los dos, siéntense ahí. Y empezó a darles cátedra. Y ustedes han oído que los reyes de afuera, los jefes, los políticos, someten a los de abajo, ejercen potestad sobre ellos, porque están arriba. Les quiero decir algo entre ustedes, ese no es el método. ¿Cuántos levantamos nuestra mano y damos gloria al Señor? Una vez dijo, mi reino no es de este mundo. El liderazgo bíblico del cual vamos a hablar hoy y mañana no tiene nada que ver, óigame bien, con la forma política, social del hombre sin Cristo. Este es un liderazgo aparte. Dicen amén. Entonces es muy importante esto, hermanos. Adorado el nombre del Señor. Propósitos de este seminario, hay varios. El primero es evaluar nuestros conceptos de liderazgo. Uno los pone en las manos del Señor a la luz de la palabra, y con la lupa bíblica uno evalúa si está en lo correcto o si hay que hacer algunos ajustes, como vimos anoche. Amén. 2, ajustar y corregir algunas falencias en este aspecto, en el liderazgo. 3, léanlo aquí para allá ustedes. Consolidar es fortalecer lo que ya está hecho. Quinto, este es el cuarto, enfatizar sobre el perfil personal del líder cristiano. Quinto, ahora sí. Y por último,
de futuros obreros. Amén. Entonces, como aquí está todo ese grupo, aquí hay personas que están en actividad, ¿verdad que sí, pastor? Obviamente. Pero hay otros que Dios los tiene agendados. Usted haga los planes que usted tenga, pero deje lugar para que Dios intervenga. Hay más de un profesional que Dios los llamó del campo profesional y lo puso tras el púlpito. Personas con de pronto buenos ingresos a través de una buena profesión, hoy están sirviendo al Señor como ministro del culto. Amén. Adorado sea el Señor. Miren ustedes el temario, que es largo, hermano. Son 12 lecciones. Este seminario se nos llevó 1 hora en cada lección. Aquí no tenemos sino hoy y mañana. Ya son las 8 de la noche. Aquí tenemos 1:30. Mañana tendremos de pronto otra 1:30. Serían 3 horas apenas. De manera que por obvias razones le va a tocar completarlo, Pastor George. Amén. Añádalo, enriquezcalo, estúdielo y póngale citas y ejemplos, y eso enriquece la vida de nuestros líderes. A su nombre, gloria. Vamos a entresacar 3 lecciones hoy y 3 mañana, para dedicarle solamente media hora a cada una. Amén. Entonces, como son 12, vamos a sacar 6. Ustedes las van a leer para que las vayan memorizando, y luego ustedes me sugieren cuáles 6 de las 12 sería como que comparta con ustedes, y las demás se las dejamos de tarea al pastor o a los líderes. La primera lección, ¿cómo se llama? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aleluya. Amén. Vamos acá a tomar 6. Amén. Para esta noche, ¿con cuáles de las en orden prioritario? Todas obviamente tienen su importancia, pero vamos a ver cuál ustedes sugieren que arranquemos hoy. El carácter del líder. Por allá, ¿ustedes qué dicen? Algunos tipos de liderazgo en la parte final. Entonces, el hermano habla de primera y la hermana de última, o sea, encerraron. Amén. La 7 dice el poder del ejemplo, el líder siervo. Importante. Amén. Diga cuál. La 10. El líder frente al conflicto, tiene que ver con la solución de problemas. La 3, la importancia de la comunicación, saber escuchar. El líder siervo, aquí está, y el servicio, la 6. La 4, la visión del líder. La autoridad del líder, ¿esta es cuál? La 9, la autoridad del líder. ¿Y cuál otra? Dígame el número. La 10. La 10 es el líder frente al conflicto. Bueno, se nos mezcló esto. Adorado el nombre del Señor. Sugiera, pastor. Mire, cada pastor que atiende una iglesia, por obvias razones, la conoce. Amén. Uno empieza a conocer una iglesia después de unos 5 a 6 años en adelante. Antes uno la observa. Si la persona, como me toca a mí, viaja mucho, nos demoramos más. Yo hace 4 años y medio que estoy en esa iglesia, y a algunos hermanos no les sé el nombre todavía. Porque, mire, llevo ya 15 días por aquí por fuera. Pero cada pastor que conoce su iglesia sabe, delante de Dios, y uno viene al altar y se postra y le coloca esas inquietudes generales. Entonces, pastor, vamos a arrancar con usted va a hacer ahí de una manera personal el trabajo de marcar las 6 que vamos a ver. Hermano Clemente, usted como supervisor misionero que recorre estas islas, él me ha estado sugiriendo, y yo obviamente debo someterme. Amén. Porque eso lo aprendí también en el ejercicio de la autoridad. Amén. Que yo entro en un ámbito y me debo someter. Saben que yo durante mi supervisión no fui pastor, yo fui miembro de una iglesia en Bogotá.
Y si el pastor me pasaba a dirigir una lectura, yo pasaba, o si no, no. Si me decía, hermano, traiga un cántico, yo pasaba y cantaba, como les dije anoche. Allá él era mi jefe en la iglesia local. Los jueves, los sábados, los domingos nos reuníamos allá, pero en el día, como él era tesorero nacional, yo era su jefe. Entonces alternábamos. En la oficina yo era el jefe de él y del grupo, que trabajamos allí, un grupo de personas que obviamente tenemos que atender todo ese volumen de trabajo. Pero allá en la iglesia yo llegaba y hacía solo lo que él me autorizara. Hermanos, que tengo una reunión de líderes, amén. Como yo allí no era sino miembro de iglesia, yo no ejercí nada porque no tenía tiempo, yo me iba, yo no estoy, esa reunión no era para mí. Pero pronto decía, pues ¿será que pastor usted me puede acompañar? Es de noche, bueno, entonces lo puedo acompañar. Si él no me autorizaba, yo no tenía por qué estar en reunión de líderes, porque él debe manejar la iglesia delante de Dios. Cuando uno se ubica en el contexto del liderazgo, uno no tiene conflictos. El conflicto se da cuando uno invade el área, la esfera de acción de otro. Sí, señor, amén. Entonces usted, hermana, usted sabe que Dios le delimitó un área, ayuda idónea, no se salga de ahí. No pretenda ser jefe de su esposo, no. Si es jefe de personal en una empresa, allá usted manda, pero en la casa manda el esposo. Una vez yo casé, escuchen este ejemplo, casé a una joven, mayorcita ya, ni tan joven, bueno sí, una mujer de unos 30 años, pero la casé con un hombre 8 años menor que ella, miembro de su iglesia. Y estando almorzando el día del matrimonio civil, escúchenme acá, yo tomé una servilleta y le dibujé una casa y una iglesia. Y ella como una muñequita allí, yo le dije, aquí en esta iglesia usted es pastora. Aquí en esta casa usted es esposa y está bajo mando. Está usted mentalizada para ubicarse en el rol que le asigna la Biblia a cada una de estas áreas. Porque él es miembro de su iglesia. Y aquí él la ve como pastora, hacia arriba, en la iglesia. Pero aquí en la casa usted tiene que mirarlo a él como jefe, se invierte. En esos 5 minutos que se gasta de la puerta del templo a la casa, usted ya no es pastora de él, es esposa. Miraba la servilleta y parpadeaba. Y yo le puse la servilleta, le dije, mírala bien, porque esta noche le voy a hacer la ceremonia, yo lo voy a casar a ustedes. ¿Usted está clara esto? Y el muchacho miraba el papelito y como que se frotaba las manos, aleluya, voy a ser jefe por fin. Adorado sea el nombre del Señor. Y ella miraba la servilleta y se preocupaba. Yo le dije, eso tiene que quedar claro antes que se casen esta noche. Sabe que se casaron y ella no estableció esa diferencia. Ese matrimonio solamente duró 4 años, porque ella quiso seguirlo mandando como el joven colaborador que tenía en la iglesia, no como el esposo que no es ahora el colaborador, es su esposo. Y por la diferencia de edad, ella ejercía señorío sobre él. Colapsó ese matrimonio. Hermano, de uno saber ubicarse dentro de una esfera de autoridad depende que tenga éxito o fracaso. En el campo ministerial, yo soy pastor, pero sobre mí hay un supervisor o un presbítero, sobre el presbítero hay así, y así cuando cada uno respeta el radio del otro, funciona la autoridad. A su nombre, gloria. Entonces arranquemos con el carácter del líder. Amén. Vamos. Y después les diré cuál. Ahora me sugieren cuando terminemos esto. En media horita hablamos de esto, el carácter. El término carácter, miren ustedes, proviene del latín characteris y significa conjunto de cualidades psicológicas y afectivas que condicionan la conducta de cada ser humano. El carácter. ¿Qué cosa seria eso, hermano? Amén. ¿Saben que el carácter se forma a presión? ¿Ustedes sabían eso? Que los números y letras que tienen las placas de los vehículos, en Puerto Rico se le llama tablilla. Aquí, ¿cómo se le llama a la placa del vehículo donde está la identidad? Bueno, ustedes lo dicen en su idioma papiamento. Esas letras y números que hay allí están en alto relieve. Y en Colombia no se llaman letras y números, se llaman caracteres, porque se pueden leer con los ojos cerrados, palpándolos, al tacto. Usted toma una tablilla de esa, le pasa la mano, este es el 3, este es el 0, así, y los números. ¿Sabe cómo hacen eso? A presión. Esa lata la ponen bajo una prensa y le aplican presión. Y así es como se forma en alto relieve. El carácter nuestro se forma así.
Si a uno nunca lo meten a presión, uno no se forma. Sí, señor. Uno necesita primero la presión de papá y mamá. Nada, no puedes hacer esto. No puedes. No. Eso es presión. ¿O no es? Que se vuelve usted una jovencita y le gusta un muchacho por ahí, papá le dice, no me gusta ese novio que tienes. Papá, que no. Mamá, que no. Amén. A mí me ha tocado, adorado el nombre del Señor. Y ¡pum! El portazo, ábreme la puerta. Esa presión duele y talla y eso, no puedo. Pero así es como nos formamos. Si no nos aplican presión, nos deformamos. Hablemos del carácter. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Usted cree que el carácter se hereda o se forma? Levanten las manos que creen que el carácter es formativo. Allá está el hermano camarógrafo, Dios lo bendiga. Se forma. Pero hay otros que no levantaron la mano y otras. ¿Usted cree que es genético? ¿Cuántos creen que el carácter es genético? Hay una hermana. Una contra todos, hermana. Amén. Hay dos. Una contra el mundo. Tranquila que eso también se ha dado en la historia. ¿Se forma o se hereda? Se hereda. También. Tienen razón los dos. Una parte es formativa y una es hereditaria y otra es formativa. Amén. Depende del tipo de hogar donde uno crezca, del tipo de cultura que lo rodee a uno. Sí, señor. Del tipo de personas con las que uno desarrolle desde su niñez hasta la adultez, ahí se forma o se deforma. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, júntate con los que de corazón recto invocan el nombre del Señor? ¿Por qué Proverbios 1 le dice a la juventud, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas, no vayas con ellos, no camines por su senda, porque el pecador deforma el carácter del otro? Ese viejo dicho, dime con quién andas. Mire, que aunque aquí es otra cultura, ese dicho es cierto aquí también, y en de quiera que se aplique, porque la influencia de otra persona hace que nuestro carácter o se forme o se deforme. Tuve la bendición de llegar a la iglesia temprano. Yo llegué con 19 años a Cristo. Dios bendiga a este varón, lo felicito. Él llegó un poquito tarde y le va a tocar a él hacer más esfuerzo, porque ya su carácter está muy avanzado. Y entre más viejo se vuelve uno, más duro y caprichoso, terco y obstinado se vuelve. Sí, señor. Amén. Por eso es que en química, mire, yo tengo ahí algunos que son ingenieros químicos y me explican eso, y ellos dicen, estudiando la Biblia descubrimos que los materiales más rígidos se parten más fácil, mientras que el material que cede, por ejemplo el acero. ¿Por qué le ponen acero dentro a las columnas de concreto? Porque el acero cede, ¿sí? No se parte. Entonces el concreto sí, porque eso es rígido. Entonces lo que hace el acero es tener el concreto y el concreto tener el acero. Eso lo descubrieron los ingenieros y eso ha dado resultado, y así se construyen más del 90% de las edificaciones en el mundo. Amén. En la vida práctica, entre más viejo sea uno, más duro se vuelve y más bien se rompe antes que doblarse. Por eso es que uno en la temprana edad es que se deja doblar. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes que se vuelva rígido. Adorado el nombre de Jesús. A su nombre. Mire, el ejemplo está tan sencillo. Traigan ustedes un niño aquí. Yo tengo 2 nietos. Yo estoy seguro que traigo sus niños aquí, y así no le enseñen papeamiento. En un año, los que están empezando a hablar, hablarán este idioma, de tanto oírlo. Pero si traigo a mi suegro que tiene 95 años, el viejo no se me va a estar aquí porque no entiende. Alabado sea el Señor. Porque ya está demasiado rígido y ya se rompe, pero no aprende. Miren, en Estados Unidos hay gente que hace 20 años que llegaron allá y no aprendieron a hablar inglés. Ahí están, con su idioma original de su país de origen, y no cambian. Y tienen que, y sufren, pero por favor, si están aquí, ¿por qué no se? No, ya estoy viejo, me dicen algunos. Porque tengo muchos amigos dominicanos, haitianos, colombianos allá. Ya me muero así, pues así se van a morir. Hay que ceder cuando hay que ceder. El asunto es ahora más. Mire, existen circunstancias
Y aún personas en la vida que no podemos elegir. Por ejemplo, en nuestros padres, el lugar de y fecha de nacimiento, pero sobre nuestro carácter sí podemos influir y decidir. ¿Cuántos creen que podemos someter nuestro carácter? El apóstol dice que nosotros debemos someter la carne con sus pasiones y deseos. Miren y verá que Dios nos da una facultad maravillosa. Ayúdeme, Pastor George, en la lectura primera de Corintios 3, 21 y 22. Acérqueme el micrófono, por favor. Vive Dios, a su nombre gloria. Hablemos de esa parte tan determinante, el carácter del líder. Primera de Corintios 3, 21 y 22. Mire y verá toda la autonomía que Dios nos da para influir sobre nosotros mismos. Alabanzas a Jesús. Amén, gloria a Dios. Ponle sonido al número, a él está indicando qué número es. Gloria a Dios, aleluya. Ahí, gracias. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Oiga, mire usted, mire cómo Dios nos entrega una autonomía y nos da algo que bíblicamente se llama libre albedrío, que es la autonomía de decidir sobre qué vida voy a vivir. Amén. Si uno quiere vivir una vida desordenada, esa vida vive. Entramos en un debate fuerte en la Asamblea Departamental de Santander sobre este concepto, esta ecuación moral sobre si el homosexual nace o se hace. Bíblicamente se hace, no nace. Y aún científicamente, médicamente, desde que la persona es concebida se le asignan los cromosomas que son de varón o los de mujer. Amén. Y una psicóloga, una mujer de unos 60 años, una psicóloga clínica dijo, mi profesión es muy ingrata, porque a mí el 95% de los pacientes que me asignan se me mueren. Dijo, es muy triste para mí, porque me asignan los pacientes que están en fase terminal de SIDA, y el 95% de ellos se mueren, porque ya llegan en ese ciclo, ya en la etapa final. Dice, y el 100% de los que he conducido en oración a los pies de Cristo me han confesado antes de morirse que si volvieran a empezar no optarían por ese estilo de vida, escogerían otro. Esa mujer con autoridad médica y en la profesión que dan 60 años, hermano, de vida y como 40 o 30 y algo de ejercicio, dijo lo que indica que ese asunto del homosexualismo, del lesbianismo, cualquiera, es conductual, no es genético. Y por eso es que el pecado es tan serio delante de Dios, porque uno puede abandonarlo si quiere. Aquí estamos, amén. Todos pudiéramos ser también lo que éramos antes, ¿cierto? Que borrachos, que pecadores, que todo eso y lo otro. Pero ¿por qué abandonamos eso? Porque fue nuestra voluntad. Amén, gloria a Dios. Fue voluntario. A mí no me trajeron a arrastra a un altar. Yo quise arrodillarme y pedirle perdón a Dios. A su nombre, gloria. Qué lindo esto, hermano. Por eso es que todo es vuestro. Y en ese todo está su carácter. Usted no se puede amparar. Escúcheme en esto. Algunos vienen de una genética y hay algo que uno del papá trae o de la mamá, pero usted no se puede escudar en eso, porque ya hay, el alma que pecare, el padre no pagará por el hijo, ni el hijo por el padre. O sea, esto es individual. Estamos hasta aquí bien, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice la Escritura sobre el carácter del líder cristiano? Esta tarea va a ser larguita. Escriba los términos que aluden al carácter o temperamento del ministro. Si ustedes estudiarán, que hoy no alcanzamos, porque 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 13 y Tito capítulo 1 del 5 al 9, ustedes van a hacer la tarea, pero las columnas van a ser a la inversa. Ustedes van a escribir 1, 2 o 3 o 4 columnas. Aquí arriba le pueden poner, por ejemplo, cualidades intelectuales, cualidades familiares, cualidades éticas o morales, y usted va a encontrar que la mayoría pertenecen al carácter, no dado al vino. Eso es donde se decide, en el carácter, no pendenciero. ¿A qué árbitro pertenece? Al carácter, ¿sí? No codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Amable, no avaro. Todo eso usted encuentra y verá que, óigame acá los que están en internet, esto del instituto y de los seminarios teológicos, eso es una bendición, porque ayuda al intelecto, pero los requisitos mayores para un ministro o mujer de altar tienen que ser de tipo moral. Amén, hermano.
Porque es que entonces, ¿cómo voy yo a predicar algo que yo no lo creo, que no lo vivo? ¿Por qué dice la Biblia que el ministro debe ser marido de una sola mujer? En una de las versiones que yo tengo allí dice que no se haya casado más de una vez. Alabanzas al nombre del Señor. Porque es que eso denota qué dominio tiene de sí. Adorado el nombre de Cristo. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Una mujer de la costa de Barranquilla me dijo, me tocó cambiar de iglesia. Henao, porque mi pastor de 10 años se ha casado 3 veces, se ha recasado. Y cada vez con una mujer más joven que la anterior. Sí. Esa mujer dijo, no, este hombre no tiene nada que enseñarme en ética, en principio. Entonces, eso lo va a hacer usted basado y encontrará una lista, un formulario que va a ir llenando. Por ejemplo, en lo intelectual, que sea apto para enseñar. Mire que ese es uno de los requisitos, pero es uno. Mientras que nosotros son una cantidad que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Cómo hace uno para someter un hijo o una hija cuando ya se crece? Mientras está pequeño usted lo trae, pero cuando ya se vuelven adultos, ¿cómo hace? A menos que lleven de verdad una semilla bien sembrada, hermano, va a ser difícil. Entonces, por contraste, escríbanme ustedes el carácter del hombre sin Cristo. Segunda Timoteo 3, del 2 al 4, esa sí la vamos a leer. Y vayan contando ustedes los defectos que tiene el hombre. Esos no son virtudes, todos son defectos. Y verá que una persona como esta que describe aquí no puede ser ministro de altar ni líder en una iglesia. Vamos, pastor. Segunda Timoteo 3 en adelante. Gloria a Jesús. Del 1, creo. ¿Del 1? Sí. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga la característica. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. 1. Ávaros. 2. Vanagloriosos. 3. Soberbios. 4. Blasfemos. 5. Desobedientes a los padres. 6. Ingratos. 7. Impíos. 8. Sin afecto natural. 9. Implacables. 10. Calumniadores. 11. Intemperantes. 12. Crueles. 13. Aborrecedores de lo bueno. 14. Traidores. 15. Impetuosos. 16. Infatuados. 17. Amadores de deleites más que de Dios. 18. Si usted divide, eso no es una doctrina, es un concepto mío, personal. Si usted divide 18 en 3, le da 6. Y el 6 es el número del hombre sin Cristo, porque no está completo. Una persona con ese perfil no puede, porque su carácter no ha sido educado en Cristo. Todos esos defectos que habla ahí, habla del hombre natural, así tal como la roca que sacan, amén, de la cantera para hacer algo, pero está en bruto. Tienen que venir amén, el orfábar, el hombre que la trabaja, el escultor, a darle forma. Esta noche Dios a este varón le está dando los primeros cincelazos. Amén. Con algunos de nosotros lleva Dios dándole, hermano. Este seminario, usted va a sentir que, uy, me dio un martillazo por aquí. Uy, Señor, tocó. Es porque Dios nos va dando forma. A su nombre, gloria. Qué bonito esto, amén. Usted va a escribir esto y verá que el contraste es demasiado evidente. Aquí tiene que haber un hombre con un carácter cambiado a una mujer, y aquí, como está natural, no puede venir aquí. En el mundo secular, si es así, en el mundo secular nunca se le pregunta. Uno encuentra a un policía en la calle, usted no le importa si es homosexual o no lo es autoridad, punto. Amén. Pero en la iglesia sí nos importa su moral y sus principios, porque es que es norma bíblica, no es capricho humano, es que tiene que ser así, porque entonces la iglesia, ¿qué función tendría? ¿Cómo sería luz del mundo y sal de la tierra si no llenara estos requisitos morales? Alabanzas a Dios, pueden alabar al Señor. La incidencia del carácter en la labor ministerial, cualquiera sea, asignenle un porcentaje según su entender a la influencia de las siguientes áreas en el ministerio. Miren y verán que no es tanto. Mire, los pastores, yo que he andado de iglesias en iglesias, hermano, yo he sido pastor en 6 iglesias y he estado en todo este trajín. Saben que, y he estado en el liderazgo, a uno no le pregunto a una iglesia ¿cómo predica el pastor que va a venir? Se dan relevos. Hay iglesias que hay que cambiarles el pastor, porque ellos dicen la predicación tiene que hacerla, el mensaje tiene que transmitirlo. Nos preocupa es cómo es por dentro. Y algunas hermanas, hermano, y la hermana, hemos oído, es que esa hermana, ay pastor, ay Señor, dicen. Entonces usted va a hacer esta tarea.
Un ministro de altar lo componen teología, administración, carisma personal, espiritualidad, carácter individual y el don de gentes. Por lo menos esas en pequeña o mayor grado tiene que tener de cada uno de esos ingredientes. ¿Dicen amén? Amén. No puede ser una persona, por buen carisma que tenga, si no tiene teología. Que la teología es Dios y es el estudio de Dios. Que alguien por ahí de esos locos que salen por YouTube dice, ay, que eso es teología. ¿Quién va a estudiar a Dios? Imposible. Es que no es el estudio de un tubo de ensayo, no es que vamos a meterlo allí en un microscopio para verlo. Es lo que Dios revela, lo que estudiamos. Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, estas son para nosotros. Y cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, habló de ir a ellas y extraer de allí el alimento nuestro y el alimento del pueblo. A eso sencillamente se le llama teología. Entonces tiene que tener esa porción. Si esto fuera como yo no sé aquí en Papiamento cómo le llaman allá a esa torta redonda que hacemos para el cumpleaños. Bueno, eso, que lo parten así en ángulo, ¿cierto? Como una pizza, ¿verdad? Si esto fuera redondo, hermano, y usted le tuviera que asignar a cada uno un pedazo, no serían exactamente iguales. De eso hay que tener más de unos que de otros. ¿Cierto que sí? Pues vamos con los demás. Califíquense, alabados o califíquenos. Teología, ¿qué porcentaje? Es allí, no lo escriba todavía, pero más bien tenga como la idea, porque esto no es matemática exacta, esto es relativo. Amén. ¿Qué porcentaje? A ver, alguien que me diga por aquí de teología necesita un ministro. ¿Un cuánto? Un 40, dice ya la hermana. 50, nos quedaría el 50 para repartirlo aquí. Se nos llevaría la mitad de la pizza. Amén. Pero bueno, la hermana tiene su razón. Ella dice, yo quiero un pastor que tenga un 50% de teología. Pero vamos a distribuir y verá que le va a tocar quitarle otros pedacitos y darle a los otros. Administración, puede ser un buen teólogo, pero si no sabe administrar, como lo vimos anoche, puede tener la cabeza así, hablar griego, hebreo, arameo, ¿cierto? Porque hay gente que tiene más carreras que un taxista. Sí, eso tienen demasiado, pero no saben administrar. Mire, entonces tiene que tener una porción aquí también. ¿Qué porcentaje tendría aquí? Si la mano le pone 50 aquí habrá que ponerle muy poquito. Un 10, ya tenemos un 60%. Carisma personal es esa gracia que Dios le da a la persona para hacerse entender. Hay unos que eso hablan con las manos, con los pies, con los gestos. Uno se queda así viéndolos. Eso se llama carisma personal. Pero hay otras personas que están en el púlpito, son ministros de altar y no sonríen para nada, hermano. Suben al altar y asumen una actitud seria así, y uno siente como un miedo cuando pasan. Sí. Yo lo conozco porque yo he estado metido con pastores hace 30 años, hermano, trabajando con ellos, y uno los conoce. Y eso cuando sube, una cristiana le dijo al pastor, le dijo, siéntese, porque yo le voy a decir delante del hermano Henao como supervisor las verdades a usted porque lo amo, y usted tiene mucha bendición, y es un hombre joven. Si usted corrige los defectos que tiene, que son muchos, usted sería un excelente hombre, porque usted es tan buen predicador y tan mala persona. Mire, eso se lo digo, que cuando usted subía al altar, el altar lo inspira. Usted se sigue allí, nosotros quedamos así, y usted no quisiéramos que bajara nunca de allá, porque el altar es lo suyo, pero cuando baja, no quisiéramos que volviera a subir. Digo, no le puedo presentar amigas y amigos que traigo el trabajo, solamente el solo mensaje es lo que usted tiene. ¿Sabe qué le dijo el varón? Le dije, yo sé que le caí mal a usted desde que llegué a esta iglesia, yo siempre a usted le caí mal, y dijo, mire pastor, he ahí el carácter. Si así es en su presencia, se imagina este pastor. Por eso usted sale de esta ciudad y yo tengo que cambiar de iglesia por haberle dicho esto, porque yo lo conozco a él. Él sube al púlpito y de aquí en adelante todos los mensajes me los va a tirar a mí. Entonces, como yo lo conozco, le pido, hermano, orienten ustedes que están arriba a este varón, porque tiene mucho que dar si corrige su mala educación que tiene. Me dio un dolor, hermano.
Me dio dolor porque era la verdad verdadera, no era ella solamente. Después lo llamé aparte y le dije, hermano, ella cree que tiene razón. No, que se dejó usar del diablo. Tiene lengua de áspid y la descalificó de la peor manera. Vean ustedes y verá el defecto. No tenía esta bendición, carisma personal. Espiritualidad, aquí no me le pongan un 10 solamente, porque puede tener todo lo demás, pero si no es una persona espiritual, entonces ¿qué va a dar? Amén. Entonces sí, hermanita, va a tocar recortarle un poquito a la mitad de la pizza que ella distribuyó y pasarle un poquito más aquí. ¿Qué porcentaje habría que asignarle ahí? Un 5%. 20. Bueno, algunos que saben de economía, vean a ver cómo lo distribuyen. Pero aquí, a manera, no le voy a dar números, pero entre esto y esto, aquí hay bastante parte de la pizza. Amén. Carácter individual, no me lo dejen aparte. Uno puede sustituir, y muchos líderes, con su manera de ser, sustituyen muchas deficiencias de carácter teológico. 15, dice la hermana, a esta. Al carácter individual. Les quiero decir que mucha de las deficiencias que hay en estas otras áreas, algunos las suplen con esto. Y me dicen, hermano, es que es un alma de Dios, no es buen predicador. Para maestro tampoco, y comete unas imprudencias y unas inexactitudes gramaticales, pero lo queremos porque es tan santo de Dios, amén. Y yo digo, bueno, con una cosa se complementa a la otra, ¿verdad? Entonces hay que asignarle aquí al carácter individual una parte, y el don de gentes es esa facilidad para relacionarse con la gente por dentro y por fuera. Miren, en estas islas yo veo que al pastor lo conocen mucho, allá también al pastor, y en toda parte uno los ve conocidos, y digo, esta gente ya saben que son pastores. Amén. Y eso es una ventaja desde el punto de vista social, porque entonces eso permite que se abran puertas y que en un momento dado ese ministerio pueda ejercerse por allá afuera, ayudando, aconsejando, visitando, etcétera, haciendo la labor del Señor. A su nombre, gloria. Ay, hermanos, qué tarea esto es larguito, hermano, por eso les dije que no alcanzo. Ejemplo positivo de carácter. En la Biblia encuentra usted gente, personajes que hay que mirarlos en su contexto personal, no solo lo que la Biblia dice, sino lo que hacen ellos y lo que la Biblia describe. Me encontré, por ejemplo, que José, y subraya en su Biblia las veces que él lloró en estos versículos. Como no los vamos a leer por el factor tiempo, usted tiene el papelito y lo va a subrayar en su Biblia, y encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a José llorando. Amén. ¿Eso qué dice? Del carácter de la persona que era sensible. Porque hay gente que no llora ni porque le eche el jugo de limón en los ojos, hermano, ni picando cebolla cerquita. Sí, mire, yo conocí una señora esposa de un pastor de cierta jerarquía en Colombia. Esa señora ya no está con nosotros, su esposo tampoco, ella lo sacó de esta obra. Pero una vez esa mujer, le hicimos una observación y explotó en ira, hermano, y respetó a toda la Junta Internacional y a todos los que estábamos ahí. Y cuando salimos, un joven que se había creado con ellos, que ahora es un presbítero, dijo, esa es la mujer que ustedes no conocían. Dijo, en esa casa 20 años viví yo. Yo me levanté allí y ese molde fue demasiado duro, porque nunca vi a esa mujer quebrantada, ni en el culto más conmovido por el Señor. Nunca le vi una lágrima, jamás, ni con ira. Se ponía temblorosa y roja, pero nunca le escurrió una lágrima. Y Jesús de Nazaret, con razón. Ni de cocodrilo, ¿sí? Porque algunos dicen que las mujeres tienen lágrimas de cocodrilo, lloran por cualquier cosa, pero aquella inmovible, radical, hermano, como Jezabel. Sabe que la palabra Jezabel quiere decir intacta, indestructible, o sea, férrea como una roca. Uy, qué cosa tan terrible. En el campo ministerial, el carácter, hay muchos que han tenido éxito en otras áreas y aquí han fracasado. Que el Señor los guarde. Entonces le dejo tarea. José tenía una profunda sensibilidad de carácter. Eso se debe a la bendición que lo acompañó durante toda su vida. Uno ve que ese temperamento dócil, eso de llorar, de ir y llorar, de apartarse y llorar allí, y aún de mayor, eso no solamente lo hizo de niño. Cuando ya estaba bastante avanzado en años, encontró a sus hermanos, y los hermanos se inventaron un cuento para protegerse.
Ellos dijeron, cuando mi papá viva, nos protege porque él, por respeto a él, no nos va a pasar la factura y el cobro de lo que le hicimos. Pero cuando muera nuestro papá, porque ellos lo juzgaban según ellos. Uno juzga a las personas de acuerdo a su criterio. Sí, señor. José, y se inventaron en el cuento, dile, nuestro papá dejó dicho que perdones a tus siervos la maldad que te hicieron. Muéstreme en la Biblia donde Jacob dejó ese recado. No lo dejó. Ellos se lo inventaron para protegerse, porque le temían a José, porque como ellos eran vengativos, ellos creían que el otro era igual, y no lo era. José les dijo, no señor, ustedes me trajeron aquí, y Dios fue el que permitió, los usó a ustedes, pero es para bendición de todo este pueblo. Él entendió el plan de Dios con su vida. Cuán determinante es uno saber que no son las circunstancias, es el Dios del cielo que las permite, para moldear nuestro carácter, para podernos usar para su gloria. Amén. ¿Cuánta gente tiene Dios que bregar? Mire, si hay área con la cual Dios bregue y luche, es con el carácter nuestro. No es con su intelecto usted lo aprende por ahí, lo desarrolla. Ahí estuve citándoles en Curazao la anécdota de Charles Spurgeon, ese gran predicador inglés. Ese hombre formó un colegio, por ahí el hermano carga el libro, se llama Discursos a mis estudiantes. Todo líder, le recomiendo ese libro, si lo hay en papiamento, en no sé en qué idioma. Discursos a mis estudiantes, por Charles Spurgeon, ese gran predicador. Ese hombre armaba un colegio para formar a los predicadores, y era tan riguroso que le medía la espalda. Tiene buena caja torácica y predica, a ver, le grita gloria a Dios, y hasta aquí, te oigo bien. Aquí ya no, tu voz es muy débil, puedes predicarle a 300 o 400, porque no había micrófono cuando eso. Y ese hombre probaba a las personas de una manera inesperada. Una vez un joven llegó a pedirle cupo en su colegio para ser pastor, y dijo, ¿por qué quieres ser pastor? Dijo, porque Dios me llamó. ¿Estás seguro? Dijo, sí. Dijo, dile a tu pastor que te haga una nota y ven mañana a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana está el hombre en la puerta. El portero fue y le dijo, ahí está un muchacho, un joven, que usted lo mandó venir, pastor, y son las 9 de la mañana y hace 3 horas está ahí. Él le preguntó, ¿está molesto? ¿Tiene la cara enfadada? ¿Está enfadado? ¿No? ¿Está feliz? Ah, pues déjalo ahí, no te preocupes. A las 11, pastor, me da dolor con el varón porque es que son 5 horas ahí de pie. ¿Lo has visto molesto? ¿Te ha hecho algún reclamo? No, pastor. Ah, pues no es problema tuyo, déjalo ahí. A las 12 del día, dice esa historia, que lo mandó meter, lo mandó entrar, y a propósito quitó las sillas de su oficina y las ocultó. Y le dijo, mire, yo estoy ocupado, no he podido atenderte, para que no me distraigas por allí, ¿te puedes meter bajo ese escritorio? Un escritorio no es para uno meterse debajo. Y él dijo, sí, pastor, yo puedo, métete allá. Sin desayuno, sin café, sin vaso de agua. Se metió allá, panza abajo, ya se arrastró y se acomodó. A la 1:30 lo mandó venir de ahí y le puso ahí, sin mando, hacer una silla, y le dijo, ¿tú quieres ser pastor? Dijo, sí, pastor. ¿Estás seguro? Seguro. Dijo, y para ser pastor tienes que pronunciar correctamente los términos, porque vas a predicar, y para que la gente te entienda. Y empieza, ¿tú puedes pronunciar la palabra perro? Por supuesto en inglés. Y dijo que sí. A ver, más despacio, perro, más despacio. Vamos bien con perro, vamos ahora con gato. Y un poco en monosílabo, le hizo pregunta, dijo, está bien, pronuncias bien. Y como eres pastor, vas a ser pastor, te van a dar ofrenda y tienes que saber contar. ¿Tú sabes cuánto es 2 más 2? Digo, sí, son 4. Pues, ¿cómo lo compruebas? Ah, muy sencillo, sacó y dijo, mira, 2 más, no, pero de otra manera. Y el hombre cogió ahí unas plumas que había, dijo 2 y 2, y el asunto, ahí está, 4. Dijo, está bien. A las 3 de la tarde lo soltó de allí. Y le dijo, dile a tu pastor que venga mañana, escuchen esto. Y al otro día llegó el pastor y le dijo, uy, qué bendición, ese muchacho llegó feliz. Dijo, ¿llegó feliz? Dijo, llegó contento, que parece que sí lo van a aceptar aquí. Pastor, uy, ese muchacho sabe Biblia. Él dijo, no me importa si sepa o no sepa, porque la puede aprender por el camino. Pastor, y tiene una memoria prodigiosa. Tampoco sé si tendrá memoria, amén, porque la puede ejercitar siendo ministro. Mire usted, le dijo, pero mándamelo, que necesito que venga porque va a ser un buen pastor.
Y el pastor de él le dijo, ¿y cómo lo supo? Dijo, le probé la paciencia haciéndolo esperar 6 horas adrede allá afuera. Y no se inmutó. Le probé el temperamento haciéndolo meter 1:30 debajo de ese escritorio. Sin desayuno y sin agua y sin nada, con hambre. Mire que nosotros nos sentamos a una mesa y que no nos atiendan ligero y empezamos a impacientarnos. ¿Es así o no? Amén. Y en mirar, ¿y qué pasa? Aquí, dele esa mesa. ¿Somos así o no somos así? Dijo, y le probé el carácter haciendo las preguntas más sencillas y estúpidas que se me ocurrieron. Y no se inmutó. Ese sirve para líder. Y dice, Spurgeon llegó a ser un gran hombre en las manos de Dios esa persona. Cuando yo leí eso, yo me quedé pensando en muchos de nosotros. ¿Por qué la Biblia dice que al diácono hay que ponerlo a prueba primero? Esa prueba no es teológica. Amén. No es conocimiento bíblico que puede que se dé. Alabado sea el Señor. La prueba es del temperamento. ¿Cómo somos? Qué cosa tan seria es esto, hermano. ¿Usted ha rendido su carácter a los pies del Señor? ¿O está usted luchando con ello y de momento como que quiere saltar y de pronto hay que aterrizar? Breguen con eso, breguemos. Yo acabo de cumplir 60 años y yo lucho con mi carácter. Yo no soy temperamental, pero los hijos míos han sido una escuela para mí, hermano. Uy, ¿por qué la Biblia dice que el ministro debe tener hijos y criarlos? Porque es que si hay área donde el carácter de uno se ha probado, es en la familia. ¿Sí es así o no? Ay, hermano, desde que uno se casa, hay mujeres que en la etapa de un embarazo inicial cambia su temperamento y toda su... Si uno no tiene la sabiduría, se le rompe el matrimonio ahí. Sí, señor. Etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, les dejo esa tareita, por favor. Nehemías, definen su propio... Este también me lo van a describir. Definen en sus propios términos los rasgos del carácter de este líder en los siguientes textos. Mire, aquí hay un retrato hablado de Nehemías. Y usted va a tomar cada texto y lo va a escribir aquí al frente. Usted encuentra que era sensible, generoso, amén, que era un hombre sociable, que era una persona, bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 rasgos del carácter de Nehemías que usted los va a estudiar. No se lo voy a leer esta noche porque el tiempo no alcanza, pero usted los va a analizar y los va a llevar a la práctica y verá la clase de líder que fue este hombre. Claro, también tenía sus arranques de carácter y de temperamento. Una vez agarró unos y los agarró del cabello y de la barba. Bueno, saben que el carácter en muchos ministros, yo leí de un ministro inglés que oraba por todos los enfermos y eran sanos, un evangelista del siglo XIX. Y dice que una vez estaba orando por una mujer y se le murió. Cuando él estaba orando por ella, soltaron a llorar los familiares y a gritar porque se murió. Y él abrió los ojos y vio que blanqueó los ojos. Sí. Y dice que ese hombre le dio una ira, hermano, y la agarró de la nuca y del vestido, lo levantó de esa cama. Dijo, yo vine a orarles para que vivas, no para que te mueras. Vine a hablarte del Cristo vivo, del Dios que tiene vida y poder, y te levantas de eso y no te me mueres en el nombre de Jesús. Y la sacudió, la levantó de ese lecho y te paras en el nombre de Cristo. Ahora. Y que pronto la mujer va para Dios. A mí no me haces perder tiempo a venir a orar por una muerta. Cristo te da vida, ¿qué tal? Hermano, me dice que la sacudió y el cabello le hacía así. ¿Ven? Dios le dio vida. Esos son arranques temporales del carácter. La forma como uno reacciona en un momento dado muestra cómo es. Avancemos en esto porque vamos a hacer una pruebita de carácter. Usted va a mirar para adentro. Vamos a permitir que el Dios del cielo tome el estetoscopio y nos ponga aquí. Porque a veces siempre los médicos lo usan para otros. Como mi hija es médico, ella me enseñó a usar eso y a contar los pulsos y todo. Y entonces, y se oye. A los bebés uno le oye, hermano, en la pulsación al bebé cuando está en proceso de gestación. Y eso está bonito. Mire, entonces el equilibrio emocional determina el éxito o fracaso de un líder. Esto, hermano, aquí puede tener lo que tenga, repito, en otras áreas, pero en esta parte Dios nos prueba con frecuencia.
porque esto no pertenece al intelecto, pertenece a las emociones, a la voluntad. El intelecto usted lo llena y llénelo, estudie, amén. Pero el carácter solo lo coordina el Dios del cielo cuando le damos la oportunidad. Y dígame si no moldeó Dios a ese Moisés que dice que es el más sabio, el más manso de toda la tierra. ¿Manso? Cuando vio al egipcio golpeando al otro, me va a decir que mansito fue que veilo. Él no fue y le dijo, por favor respete a mi hermano, mire, no, el hombre miró para cualquier lado, hermano, y como vio que no había nadie, levantó una herramienta. Y no fue así suavecito, ese hombre se empinó, hermano, tomó aire y se la soltó en todo. ¡Bah! Sonó contra el piso. Se murió este. Cogió una pala y le echó tierra. Calladito, ¿me van a decir que eso es manso? Eso fue Dios que lo trató. ¿Y qué me dice de Jacob? Ese hombre era tramposísimo, hermano. Vea, yo estaba mirando en la Biblia, a mí me gusta encerrarme, yo tengo un estudio y yo me río a veces solo, mi esposa dice, por allá está, aquí riendo, porque es que yo veo a Jacob cuando no había ciencias genéticas, ni había eso que llaman hoy estudios genéticos, hermano, y este hombre se inventó una manera de manipulación genética. Labán le dijo, el salario tuyo a partir de ahora serán las vacas y las ovejas de tal color. Y el hombre se halló la manera de que esas hembras cuando entraban en celo las cubrían machos de determinado color y la cría salía del color que él quería. Mire, hoy sería un genetista, ese tipo sería rector de una universidad, hermano, amén, para enseñar manipulación genética. Entonces le digo, no, mire, se está pasando todo el ganado para allá. Dijo, bueno, usted me dijo, no, ahora vamos a la inversa, es los de un solo color los tuyos, no importa. Y invirtió el proceso hasta que los cuñados, los hermanos de Rebeca le dijeron al papá, lárgalo de aquí, échelo porque se está robando el hato nuestro, nos está dando sin nada. Ese hombre fue el papá de los 12 patriarcas. ¿Por qué bregó Dios con él? Es que no es por lo que somos, es a pesar de lo que somos. Su nombre sea bendito. Mire, Dios no lo escogió a usted ni a mí porque fuéramos excelentes personas, sino que dijo, con este voy a trabajar. Y mire que esa noche llorando ese hombre por allá, cuando ya se iba a encontrar con Esaú, porque Esaú lo había sentenciado a muerte, le dijo, vendrán los días de luto de mi padre y yo mato a este tipo. Me trampeó y me robó y ahora se va a quedar sin mano y cruzado, yo lo voy a matar. Y se lo dijo y la mamá lo escuchó y le dijo, lárgate porque tu hermano se consuela con la idea de matarte. Y 23 años después vino alguien y le dijo, viene Esaú y viene con 400 hombres. 400. Y yo lo que tengo son 4 mujeres y un poco de muchachitos pequeños. Y miren y verán la astucia. Empezó por delegaciones, un grupito, mujeres y niños, y las mujeres y los niños son vulnerables. Era para ablandar el otro. Y él desde atrás, él no se fue adelante, se vino bien atrás y empezó y se inclinaba. Pero esa noche había pasado con Dios y andaba arranqueando y así, y como podía se inclinaba. Y Esaú lo miró y dijo, este no es el pillo aquel que yo conocí cuando estaba en casa. Este hombre algo le hizo Dios anoche. Dios trabaja con nosotros. ¿Cuántos le agradecen al Señor su misericordia? Esto no lo enseñan hermanos nuevos en la universidad ni en el colegio. No hay psicólogo que le ayude. Es el Dios del cielo que moldea nuestro carácter. Su nombre sea glorificado. Pero tengo otros retratos hablados de otros personajes que ustedes... Esta tarea es larga. Escriba ejemplos negativos de carácter de líderes con grietas en su carácter. Este es Saúl, hermano. Escriba las palabras que denotan la actitud de este líder en los siguientes textos bíblicos. Y usted encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defectos en el carácter de Saúl. Por esa razón, el pueblo desconfía de un líder que tiene fisuras en su carácter. Usted ve a José que arranca y termina arriba. Pero ve a Saúl que termina arriba, empieza arriba y termina abajo. ¿Dónde estuvo la falla? En su temperamento. Uno tiene que ir mirando por el camino cómo va nuestro temperamento, nuestro carácter, cómo influye en nuestros hijos, amén, en nuestra esposa. A veces Dios a algunos nos da una mujer que nos ayuda a moldear el carácter. Y a algunas les da un marido que la somete, no a las malas, sino que usted dice, para yo no romper esto me toca aguantar. Y ahí va adelante en el nombre del Señor. A veces nos sale un hijo de los varios que tenemos, porque ningún hijo es exactamente igual. Así hayan nacido como Jacob y Esaú, sean gemelos, son diferentes. Y con ese usted tiene que bregar. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, cuánto tan glorioso su nombre.
¿Cuántos van a hacer la tarea? ¿Por aquí ustedes harían la tarea? Háganla. No me la presenten mañana ni pasado, porque yo me voy pasado mañana, ni al pastor, pero háganla a conciencia. Y ahí verá que usted aprende y dice: uy, Señor, yo que soy casi igual. Adorado el nombre del Señor. Una vez un hombre de Dios en un altar usado dijo: allá hay un hombre que está hipócrita y tiene los cigarrillos guardados en la media del zapato. Venga para acá y pídale perdón a Dios. Y vino el varón y sacó los cigarrillos llorando y dijo: hermano, si yo no puedo dejar ese vicio. Allá hay otra que tiene un vocabulario muy obsceno y necesita que Dios... Y empezó a hablar y de pronto dijo: y hay una pareja aquí que tuvieron una pelea verbal muy fea y se insultaron antes de venirse para el culto, y están de hipócritas aplaudiendo y cantando coros, ¿sí? Y de pronto pregunta el hombre todo asustado: ¿seré yo? Como Judas. Y la esposa lo agarra por el brazo y dice: ¿cómo que si yo? Vamos rápido antes que nos llamen al frente. Y ahí venían corriendo al frente. Después yo me reía de ver que Dios los trató para que me dejaran de ser hipócritas. Todos esos pecados están allí. El rey Acab, como líder político, miren el perfil de este hombre. Observarán ustedes que toda persona cuyo carácter es así no tiene éxito. Miren acá, vean. Este Acab actuaba a la ligera. Primero de Reyes 16:31. Era idólatra deliberadamente, o sea, adoraba a dioses ajenos de su propia voluntad. Lo que era peor, miren esto, ¿qué defecto tenía? Ay, dígalo con más fuertecita. Lo gobernaba su mujer. Y cuando la mujer gobierna, ese no es el modelo, se lo digo con respeto. No estoy promoviendo el machismo, pero en la casa ella debe ser ayuda idónea, no gobernadora, ni sargenta. Amén. Alabanzas al Señor. No diga como aquella que dijo: pues si el marido es cabeza, yo soy sombrero. No. Usted no es sombrero, quédese ahí. Alabado el nombre de Jesús. Mire, hermano, Dios estableció en cada institución un orden. Lo tiene la familia, lo tiene la iglesia, lo tiene incluso el mundo secular. Pues tiene que haberlo. Amén, amén. Otro defecto que tenía Acab era que disfrutaba de los halagos y adulaciones. Este defecto de carácter lo tiene mucho gobernante, mucho artista y mucho deportista. El día que fracasan, entran, hermanos, y caen en depresión severa, porque no están acostumbrados a manejar el fracaso. Siempre quieren estar arriba y que los aplauden. A eso es que hay muchas personas que se resisten a envejecer y quieren siempre ser jóvenes, porque les angustia ver, hermano, que de pronto no tengan los mismos halagos ni la misma admiración que tenían antes. Uno tiene que asumir que uno se envejece y se muere. Amén. Adorado el nombre del Señor. Por eso que el fracaso en el reino de acá fue rotundo. Adorado sea el Señor. Hermanos, el tiempo avanza, pero yo quiero dejarles esto, por lo menos esta clase, para que con pauta en esa estudien las otras, si no alcanzáramos más. Bendito el nombre del Señor. Test para evaluar su carácter. ¿Lo hacemos? Pero como es individual, no podemos hacerlo colectivo, porque cada uno tiene que mirar para adentro y va a escribir calladito. Si tiene una esposa al lado, y mírese un poquito para que ella no mire. Porque si yo le entregara una hoja y le dijera a su esposa: descríbame su esposo, ella lo describe con todos los defectos. Y si nos la entregaran a nosotros, también lo haríamos. Entonces, más bien hagámoslo nosotros mismos. Pablo dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por otros. Pero que si no lo hacemos, los otros sí nos juzgan, y nos juzgan con mucha severidad. Es mejor uno arrodillarse y: Señor, tenga misericordia, antes que los llamen a juicio. Porque el día que los llamen, si uno no... mire, en Colombia hay una norma que se llama anticipación, se llama acogerse a sentencia anticipada. Es un término jurídico. Y es que el delincuente, el juez le dice: mire, si usted acepta los cargos que estén aquí, están las pruebas y tal, usted parte con la mitad de la sentencia de cárcel que dice ahí. Y muchos dicen: me acojo, porque es mejor. Si no se acoge, le aplican toda la sentencia. Nosotros nos acogimos. Una vez oí al hermano Ortiz decir, muy conmovido e inspirado, dijo: si he de tener que reconocer a Jesucristo como juez insobornable, como absoluto que es,
desde las profundidades del infierno, crujiendo los dientes de desespero, más bien lo acepto ahora como mi Salvador. Y lo adoro y lo bendigo. Porque de no hacerlo ahora como mi Salvador, tendría que enfrentarme a Él como juez y estaría perdido eternamente. ¡Qué lógica! Amén. Es mejor. Entonces mire usted, ¿cómo reacciona usted cuando es criticado? Aquí mire, usted algo le dice. Tan sencillo como que a usted le diga a la hermana: ay, hermana, ese vestido le queda muy mal, usted se ve muy mal con eso. Uy, ahora se puso esa moña. Uy, no, hermana, es usted. Y la comparan con alguien y la critican. ¿Cómo reacciona? ¿Se enoja? Usted escribe no o sí. ¿Le es indiferente? De pronto, tranquilo, yo vengo a adorar a Dios, punto. Acepta la crítica, de pronto mira un espejo y dice: uy, de verdad la hermana tenía razón, yo quedo muy fea con esto, no lo vuelvo a usar. Se defiende. ¿De qué le interesa? Soy yo. Uy, ya también, mira qué tal. Y afecta su relación y ya no la vuelve a saludar. Toma venganza, dice: la próxima vez yo también la voy a mirar. Hermanita, ¿y usted mire esos zapatos que trae hoy? ¿Sí? El ser humano cualquiera de estas reacciones tiene. ¿Sí es así o no? No solo ustedes mujeres, también nosotros los varones. A Spurgeon dice que una hermana le criticaba una corbata y otra, y siempre: pastor, esa corbata le queda mal. Y estaban empezando a usarla, y dice que un día ella le dijo: pastor, permítame, hágase un favor, deme gusto. ¿Pero qué? Sacó del bolso una tijera grande y le dijo: déjeme cortarle esa corbata. Ya se la cortó, tiró el pedazo. Cuando le iba a guardar, él le dijo: pues me permite la tijera, hermana. Y ella le volvió la tijera, le dijo: es tan amable y saca esa lengua. Sí. Para lesionarla. Por supuesto, ella no sacó la lengua porque le listo, dijo: saque la lengua, hermanita, porque usted me tiene hasta aquí cansado. Todas las corbatas que yo uso a usted le caen mal. Hay gente así en las iglesias, mi hermano. Hay gente que usted los vuelve al revés y no cambian. Hay que bregar con ellos. Pedro habla de gente en las iglesias que son difíciles de soportar. ¿Conoce usted alguno de esos? Amén, dice, sí. ¿Qué va a hacer con ellos? Porque usted no los puede cambiar. Si Dios no lo cambia, mire, por eso es que la iglesia es el escenario más adecuado para uno moldear su carácter. Si usted no se arregla en una iglesia, en ninguna otra parte podrá hacerlo. Nos guarde Dios, a su nombre gloria. Cuando alguien a su lado tiene más éxito que usted, oiga esto. Usted que trabaja en una empresa y de pronto está siempre en el mismo trabajo 4 o 5 años y llegó uno más nuevo y de pronto lo ponen de jefe sobre usted, y usted sabía que los méritos supuestos usted los tiene y resulta que este es superior. ¿Cómo reacciona? ¿Se molesta? ¿Siente envidia secretamente? No lo pronuncia, pero allá adentro dice: y apenas recién llega. Una mujer me dijo a mí, hermano, es una señora de como de 60 años con ganas de casarse siempre. Y llegó una mujer nueva convertida con un extranjero que ella se consiguió por esposo, y era un hombre elegante y profesional. Y un día a mi esposa y a mí nos dijo: pero ¿cómo es la vida de irónica? Yo llevo 38 años pagando precio en una iglesia, siendo fiel e íntegra y orando por un esposo, y no aparece ninguno. Y esta mujer se convierte. ¿Cuánto fue? ¿Hace cuánto? Le dije yo: hace 2 años. 2 años de convertida. Y mire la clase de varón que Dios le dio por esposo. Sí. Ella es muy jovial. Y dijo: mire, hermano, es que uno de esos es que el médico me recetó a mí. Esta mujer tenía, en cierta manera, aunque lo decía con cierta sorna y con cierta hilaridad, ella en el fondo tenía envidia. Yo le dije: sane de eso, mujer, porque no envidiarás ni la mujer del otro, pero también se aplica ni el esposo de la otra. Adorado sea el Señor. Se siente envidia secretamente, lo descalifica. Es que quién sabe que eso fue que por ahí quién sabe qué tratamiento le vendió para que se venga con ella, para que se case. Hay gente que le busca cualquier cosa. Que el hijo de la otra le fue mejor en el colegio, quién sabe si fue que invitó a almorzar al rector del colegio. Eso quién sabe. Y empiezan a cuestionar cuando el otro, por eso alguien dice en un dicho colombiano que todo lo del pobre es robado. O sea que hay gente que no acepta que a usted Dios lo bendiga y lo quieren ver siempre allá abajo.
No, en el nombre de Jesús. Amén. Mira otra reacción. ¿Lo descalifica, le es indiferente o se siente retado a mejorar? Amén. Eso piénselo. Y luego me completan esto. ¿Cuál es su reacción cuando usted es amonestado? Acepta, gracias hermana, perdóneme. O hermano, es cuando es ignorado, usted hace algo bonito y nadie se lo reconoce. ¿Sí es así o no? Dirige el culto y cayó la gloria de Dios y se movió la gloria de Dios y nadie le dijo, uy, tan bonito el culto. Y dice, la próxima vez no dirijo con ese juego, porque mire que eso nadie reconoce. El humano es así. Mire, cuando usted es rechazado por X o Y causa, cuando le obedecen, aleluya, ¿cierto? Cuando es reconocido y lo mencionan por el micrófono y por internet, hermano, póngase de pie, un aplauso allá para el hermano fulano. Pero cuando no hay aplausos, aleluya, alabe a Dios. Cuando es adulado, adular es exagerar el reconocimiento de una persona cuando es recompensado o cuando es desobedecido. Esto le va a mostrar este cuadrito tan sencillo, cómo está su carácter. Alabanzas al nombre del Señor, a su nombre gloria. Ay, hermanos, apenas me queda media hora. Vamos a ver 2 lecciones solamente. Amén. ¿Me prometen que van a hacer la lección del carácter? Amén. ¿Ustedes por este lado también la van a hacer? Amén. Sería bueno que le tradujeran este folleto, usted puede, a los hermanos haitianos que hablan creol, para que usted también lo haga bien. Y todos, y verá que usted aprende en secreto. Hay cosas que ustedes están aprendiendo aquí, pero hay otras que uno de rodillas allá lo aprende. Amén. Cuando uno se baja, por ejemplo, del púlpito frustrado como predicador. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno dice, y uno va con ese mensaje que uno cree que va, y no, uno cree que lleva una bomba atómica y no lleva ni siquiera un fósforo, hermano. Sí, y no pasa nada. Yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, pero a mí me ha pasado. Amén. Y usted cree que no, es que Dios suele. Una vez el pastor Gustavo me dijo, después de un culto en su iglesia, y me dijo, hoy se no sale usted con nada. Fue que no oró o que, ay, hermano. En mi mente dije, no vuelvo nunca más a predicar en esa iglesia. Jamás. Yo de alguna manera hago y no vuelvo jamás. Y menos que esté él predicando. Pero por el camino me dijo, porque usted puede dar más con la ayuda de Dios. Y me dio una lección. Mire, a mí cada vez que me toca predicar delante de ese varón, yo siento que las corvas me hacen como las de Belsasar. Y es ahí donde Dios se mueve. Porque cuando usted sube creyendo que usted es tremendo, reverendo, papá, como dijo uno por allá, no pasa nada. Entonces, esto es área en nuestro carácter. La pasión del líder. El diccionario define el término pasión como inclinación impetuosa de una persona hacia lo que desea. Pero este no es el segundo que vimos. ¿Cuál tiene usted marcado allí como segundo tema? La comunicación. Sí, entonces, de la pasión no hablamos. Entonces volvamos atrás. Amén. Adorado el nombre del Señor. Entonces le dejo la de pasión para que veamos la comunicación. Amén. Venga, avancemos y vemos la comunicación, la pasión del líder. Ejemplos de líderes: cómo conservar la pasión, hombres cuya pasión inspira, el test para evaluar la importancia de la comunicación esta, ¿cierto? Amén. Entonces dejemos la 2 en stand-by y vamos con esta. La importancia de la comunicación, saber escuchar. Escuchar no es oír, es más que oír, es evaluar la información que el otro me transmite, que la otra persona me hace saber. Todo líder debe ejercitar esta área. Amén. Porque si usted es líder, así sea de niños, escúcheme, maestros dominicales, usted tiene, el pastor me decía, la próxima vez que venga tenemos adecuado hasta allá el templo y tenemos unas áreas para escuela dominical, y yo sé que Dios les va a conceder esa bendición. Y algunos de ustedes estarán frente a los niños. Cuando un niño venga llorando y venga con una inquietud, escuche, inclínese y óigalo, porque ese niño puede transmitirle a usted algo en su corazón. Amén. Óigalo. Miren acá. Del latín, la palabra comunicar es del latín comunicare, y es ¿qué? Compartir, hacer partícipe. El líder que carece de esta facultad no llegará lejos. Ese que les mencioné al principio está en estancamiento ministerial, porque no sabe escuchar. Él debió haberle dicho a la hermana que le dijo que él era de mal carácter, decirle: hermana, gracias por su sinceridad, ayúdeme a orar a ver que estoy bregando con eso, ¿cierto? Con eso. Y no se vaya de la iglesia, tranquila, hermana.
Le agradezco su observación. Es más, en un culto público como este, yo le he dicho, hermanos, bendigo al Señor por sus oraciones. Ninguno de ustedes ha tenido el valor que tuvo la hermana de hacerme una pequeña observación. Gracias, hermana. Y la hubiera edificado a ella y no hubiera tenido que cambiar de iglesia. ¿Sí estamos? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Entonces hablemos de esto de saber escuchar. Bendito sea el Señor. Antes de avanzar en este tema, hágase las siguientes preguntas, que son cuántas. Hay unas cuantas. ¿Cuál es la primera? A. ¿Qué quiero decir? ¿Qué? Es importante. 2. 3. ¿Cómo? El cómo es importante. 4. ¿Quién me va a oír? 5. ¿Cómo lo voy a decir? Nota, muchos líderes saben lo que quieren, pero no saben comunicarlo. Una mujer se presentó a un juzgado para pedir divorcio, y la causal era porque mi marido, ¿por qué se quiere separar de él? Dijo, porque mi marido siempre habla y habla y habla toda hora, pero nunca dice nada. Cuidado con eso. Amén. Habla mucho, pero no dice nada. Una cosa es hablar y otra es decir. Amén. 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 Otra muchacha de Ujier, y yo matizo con muchos ejemplos. Vino del trabajo y tenía mucha hambre y en el culto, y salió y le dijo a la Ujier, el pastor, está muy larga la predicación y yo tengo mucha hambre, ahí venden hamburguesas, yo voy a comprar y ya vengo. Ella le dijo, me traes un pedacito que yo estoy igual. Amén. Ella comió hamburguesa, envolvió en papel aluminio y vino y de paso le entregó a ella y se quedó mirando para el altar y dijo, ¿y el pastor no ha acabado? ¿No ha terminado? Ella, la Ujier, le dijo, hace 40 minutos que terminó, pero es que no ha parado de hablar. Ojo con esto. Una cosa es decir algo y otra es hablar y hablar. Eso no es comunicar, esto es serio, así se rían ustedes. Amén. Aquí vamos otra vez con más porcentaje, más números. Asígnele un porcentaje de eficiencia a los siguientes métodos de comunicación entre pastor y oveja. Porque es que tenemos métodos. Yo estoy usando esta noche el púlpito. Aquí este es el que mayor usamos, pero este no es el único. Miren, aquí hay más. Visitas ocasionales. Me le ponen aquí, ustedes ovejas, no lo escriban aquí ahorita. Mire y diga, uy, aquí vamos. Vamos a ponerle a nuestro pastor aquí un porcentaje. Charlas personales y familiares, que a veces le dan visitas sin que haya una necesidad de un enfermo. Uno llega y comparte un vaso de refresco, un café, y eso enriquece la relación pastor-oveja. Amén. Llamadas telefónicas, que ahora se usa mucho la tecnología, porque la hay, y no solamente medios de comunicación, radio, televisión, internet. Uno puede mantener contacto. Mire, yo todos los días hablo con mi familia a través del chat. Eso no se podía hace unos años atrás. Uno salía y hasta que regresara. Alabanzas al Señor. Hay muchos medios, muchas maneras, y a través de ellas se fomenta la relación entre líderes y liderados. ¿Cómo comunicarse efectivamente? Primero hay que tener claras las ideas que se desean transmitir. Uno no puede transmitir algo totalmente ambiguo, no tiene que decir qué es lo que va a decir, y está en Génesis 12:1, donde Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo en una familia así, y Dios revela, Dios se comunica. Amén, hermanos. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios de una manera y de otra. Hebreos 1 dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Él se hace entender, se revela a través de la palabra, a través de circunstancias, tantos medios que nos comunica Él para hacernos sentir su voluntad. Mire, cada predicación, cada enseñanza que usted oye en este altar es Dios comunicándole su voluntad a su vida. ¿Lo admitimos así? ¿Cuántas veces llegamos, hermano, y no teníamos nada en mente que va a predicar, y de pronto decir, ese es el mensaje para mí? Llegó una hermana de Venezuela hace poco, un domingo estuvo acompañándonos, nunca me volvió porque iba de paso, iba para allá, para Chile, y dijo, pastor, todas las piedras cayeron sobre mi techo. Una forma de decir que la palabra era para ella. Dios le comunicó su voluntad. Gracias a Dios por esto. Amén. Otro factor. Ahí están las citas que las obviamos por el factor tiempo. Génesis, Éxodo, Hechos. Los evangelios abundan sobre la manera como Jesús se comunicaba tanto con sus discípulos como con las demás personas.
Les transmitía su sentir y su voluntad. Entonces tiene que tener claras las ideas, pero también definir el objeto de la comunicación. Escuchen, es una observación, es un consejo, es una amonestación, es una enseñanza, es un sentimiento. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Amén. Los líderes en el púlpito o en la reunión allá transmitimos el consejo de Dios que pasa por aquí para ellos, pero hay veces que hay que dar un consejo personal. A veces es una amonestación. Hermano, no le queda bien esa actitud. Lo he visto en un comportamiento así. Eso es amonestación. Uno tiene que estar claro aquí y decirle qué es lo que va a transmitir. Amén. A su nombre, gloria. Miren ustedes, asumir una actitud positiva. Cuando uno va a comunicar, saben que uno habla no solo con el verbo, no solamente audiblemente, sino que habla con la expresión del rostro, con la forma de pararse inclusive. Una actitud, por ejemplo, amenazante. Y mirar así, como que, ¿cierto? Saben que la actitud, mire, esas personas que estudian psicología, yo nunca lo estudié, pero uno se vuelve en esto del pastor, se vuelve psicólogo empírico. O sea, de tanto bregar con gente uno aprende. ¿Es así o no? Amén. Pero la actitud de la persona, cuando usted, por ejemplo, pone una hoja de vida en internet o le llaman a una entrevista laboral, allá esa persona que lo va a entrevistar es psicólogo o psicóloga y va a analizar su conducta. Lo ve nervioso, preocupado, pálido y asustada. Dice, ¿quién sabe? Pero si lo ve sereno, tranquilo. Un consejo, apague el celular cuando vaya a una entrevista laboral. Porque si le llega a sonar el teléfono en ese momento y usted responde, esa persona va a intuir que para usted es más importante esa llamada que el trabajo. No le van a dar el empleo. Para una entrevista laboral hay que apagar el celular y guardarlo. Y cuando venimos a culto para escuchar la voz de Dios, sí que más. ¿Cierto, hermano? Qué bendición que aquí no he oído ningún celular, pero yo he estado en reuniones donde me toca estar sugiriendo. Y eso empiezan a buscar por allá. Dije, apáguelo por favor, o póngalo en vibración. Porque vamos a oír un consejo importante. Amén. La actitud tiene mucho que ver, hermanos, en el momento de dar, inclusive de recibir un consejo. También los gestos y ademanes. Pablo dice que en la Biblia dice que echa señal con la mano. Una persona está sentada y hay una asamblea. Y resulta que alguien está por ahí diciendo algo, pero de pronto esta persona se incorpora, ya está diciendo algo sin hablar. Pero si adicional a eso levanta la mano, ¿qué está pidiendo? Escúchenme porque le voy a decir algo importante. Entonces echa señal con la mano, la gente cayó y enseguida se expresó. Mire que la Biblia nos enseña hasta comunicarnos. A veces empieza cada uno a levantar la voz y a tomar volumen y así es como se emprenden las contiendas, especialmente en las casas. Los debates que dan los políticos en esos escenarios a veces son tan acalorados que se faltan al respeto y se dicen hasta indecencias. Aquí no, en el nombre del Señor. Aunque hemos tenido episodios fuertes en las iglesias, un pastor que había sido acusado de adulterio y que resultó inocente porque la mujer confesó que era el diablo que le había hablado a ella que le destruyera el ministerio. Eso fue terrible, hermano. Y llorando dijo, yo no, hermano, yo le pido perdón a él porque fue el diablo. Yo oía una voz que me decía que le levantara esa calumnia. Cuando ella está diciendo eso, le cae la hija del pastor de 19 años y lo agarró por el cabello. Chismosa hija del diablo. Y mientras la retiramos, le alcanzó a arañar y le agredió en un templo. ¿Por qué? Porque la reacción fue fuerte. Entonces hay que mirar todos estos detalles. El lenguaje de los ojos. Con los ojos también se comunica. ¿Dicen amén? Toda esa cita ustedes la van a ver y miren que no hablamos solamente con el verbo, con el sonido. También hablamos, no solo el sistema fonético, las expresiones. Amén. Un viejito mora que usted lo conoció decía, predeterminada, me los llevo a todos en el corazón. Él era bajito y se agarraba el estómago. Y nos daba risa porque él tenía el corazón en el estómago. En el corazón. Y cantaba, echando la tristeza fuera. Amén. Y nos reíamos porque fuera y cerraba. Mire, el ademán tiene que coordinarse con la expresión también. Amén. Eso casi se hace natural. Pero algunas personas hablan de una manera auténtica a través de los gestos. Entonces, para comunicar, use todo lo que usted es.
La importancia de ser un buen oidor. Santiago 1:19 dice que todos nosotros debemos ser prontos para y tardos. Nosotros somos al contrario, ¿cierto? Como dijo alguien de los niños, nos empezamos, primero repita y repita para queremos oír lo que hable, y cuando ya empieza a hablar, cállese esa boca, ¿verdad? Le invertimos tiempo enseñándolo a hablar, y cuando yo aprende y empieza esa preguntadera de 4 a 5 años, hermano, ¡ay, Dios mío! La mamá, yo me tienes cansada. ¿Sí? ¿No le enseñó a hablar? Adorado el nombre de Jesús. Mire, todo líder debe desarrollar la capacidad de oír atentamente a los demás para formarse una idea clara de sus opiniones. A veces con solo oír a la persona uno ya se hace un cuadro de la situación. En esta área se observan muchas falencias. Solo se es un buen comunicador cuando se es un buen ejemplos bíblicos de buenos oidores. Mírenlos aquí. Observa cada cita bíblica. Esto tiene mucha cita porque es un seminario bíblico. Aquí no hay citas de Sócrates, Platón o Aristóteles. Amén. Esto es de la palabra de Dios. Y tenemos a un excelente oidor, Moisés. Mire cómo Jetro lo ayudó. Escúchenme. Uno en el liderazgo puede creerse muy arriba y no aceptar la observación del de abajo. El suegro era sacerdote de Madián y este hombre le dio unas pautas para ministrar a Israel, hermano, excelentes. Y le dijo, si esto hace, te irá bien, y al pueblo también. La experiencia cuenta mucho. Samuel, David, todos ellos, adorado sea el Señor. Este último es Apolos, que quiero que mencionemos el caso. ¿Por qué no me ayuda con esta última cita, pastor? Adorado sea el Señor. Hechos 18, 24 al 28. Adorado su nombre. Vive Jesús. Hechos 18, 24 al 28. Miren quién era el hombre que fue amonestado. Adore al Señor, que ya nos vamos a ir. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Siga, por favor, el otro. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. A su nombre. Gloria. Miren el perfil de ese predicador: elocuente, poderoso en las escrituras, amén, de espíritu fervoroso, amén, vehemente. Uy, hermanos, tenía 4 virtudes que cautivan a cualquiera. Amén. Por eso en Corinto tenía un grupo que lo apoyaban. Yo soy de Apolos, decía. Ese hombre concurría a la gente, se quedaban así. Pero ese hombre lo oyeron 2 creyentes de banca, líderes de base, no de púlpito, Aquila y Priscila, y lo tomaron aparte porque lo oyeron equivocado. Tiene fervor, tiene dinámica, pero le falta ubicarse. Está predicando el bautismo de Juan, y ahora ya no se predica el bautismo de Juan, sino la obra de Cristo. Él puede haberles dicho, yo soy mayor que ustedes. No, el hombre dice que aprendió, y cuando llegó a Acaya fue de gran utilidad a los judíos que estaban allá, porque con gran vehemencia refutaba, públicamente confrontaba a los judíos y demostraba por la escritura, como las conocía, que Jesús era el Cristo. ¿Surtió efecto la amonestación de Aquila y de Priscila en él? Por supuesto que sí. Una virtud de todo líder es la humildad y aceptar las sugerencias de los de abajo. Cuando alguien lo use Dios y diga, pastor, corrija esto, pastor, amén, mire, eso puede ser de bendición en el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Consecuencia de una mala comunicación: cuando no hay una buena comunicación, se afecta la relación líder-liderados, porque la gente no sabe qué hacer. Amén.
Cada uno tiene que saber qué hacemos. Las tropas, los que fueron al ejército, saben que cada soldado se le asigna lo que tiene que hacer. ¿Dicen amén? Y nosotros somos soldados de Cristo dentro de una iglesia, cada uno. Por eso es que Pablo dice en Corintios, dice, ¿hablan todas lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Son todos apóstoles? No. La respuesta es no y no y no. O sea que hay una gama de gente útil en la iglesia. Y cada uno hace la labor que Dios le encomendó que hiciera. Pero bajo un liderazgo que tiene que tener esa iglesia. Ese pequeño grupo tiene un liderazgo y ese liderazgo es el que analiza y es responsable ante Dios y por supuesto en este caso ante la obra. Se puede presentar antagonismos y hostilidades. Cuando no hay una comunicación, cuando cada uno dice una cosa y luego otro dice otra, pueden presentarse antagonismos, o sea, choques. Y se genera un ambiente hostil dentro de una congregación o aún en una familia. Si el hijo quiere mandar, la hija quiere mandar, el yerno quiere mandar, la nuera quiere mandar y todos quieren intervenir allí, esa familia se altera. Y si ese proceder se traslada a una empresa, así sea pequeña, se daña la empresa. Tiene que haber un líder que tome las decisiones allí, un jefe, un gerente, como lo quieran llamar. No se logran los objetivos propuestos. Entonces, si hay otros, usted lo va a escribir aquí y verá que aprendemos. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a dejar hasta ahí porque es que el reloj, hermano, ya me indica que lo haga. Y mañana vamos a ver apenas 2 clases. Amén. O sea que nos quedarían 8. Amén. Mañana vamos a ver, de las que ustedes mencionaron son muchas, no alcanzamos 6, solamente 4. Entonces mañana veremos 2. ¿Cuáles sugieren para que les repasen esta noche? A ver, sugieran las que nos faltan de ahí, pastor. De esas 12, ¿cuáles 2 más? La autoridad del líder. Esa es una, que la veremos mañana. ¿Y la otra? La visión, dicen por allí. Amén. Bueno, Dios nos guiará. Vamos a estar de pie en esta noche. Todos tienen el folletito. Si no lo tienen, hablen con alguno de los sugieres, de los líderes allí, y por ahí tenemos las copias. Amén. Escuchen, jóvenes, ustedes que aspiran, que Dios los bendiga a los muchachos que han estado tan atentos. Les he visto mucho cuidado y saben que eso es un buen síntoma. Amén. Cultiven eso, el deseo de aprender. Dios puede utilizar esto para bendecir su obra. Amén. Vamos a orar en esta noche. Pónganse de pie todos, alabando a Dios, dándole gracias. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mañana debo recordar un poquito porque mañana quiero orar por todo el liderazgo de esta iglesia. Porque en esta isla tan hermosa, cuídenla. Amén. Consérvenla. Adorados al Señor. Hoy con el pastor vimos un fenómeno que no me había yo notado. En el continente hay unas aves de rapiña que abundan. Aquí no he visto la primera y él me dice tampoco hay en Aruba ni en Curazao. Unas aves negras de rapiña que son depredadoras de carroña, y aquí no hay. Yo digo es porque no hay ese tipo de contaminación, etcétera. Que el pueblo de esta isla, que no es mucho tampoco, se ha alcanzado para la gloria del Dios del cielo. Oramos a Dios. Padre nuestro, esta noche te agradezco una vez más la bendición de transmitir de la manera que tú me permites el consejo tuyo a este pueblo. Oro desde ahora, mañana lo haré con mayor énfasis, pero en esta noche te presento estos hombres y mujeres que han querido aprender, esta voluntad, este deseo de acercarse a tu palabra para extraer de ella, Señor, las pautas que tú has dejado escritas para que podamos ser de bendición y tener un relativo o mayor éxito en la labor que tú nos llames a realizar. Te presento entonces a cada uno y a cada una para que bendigas esta iglesia y con ella, Señor, bendigas a todo Bonaire y te hagas grande y manifiesto, preparando corazones para la cosecha espiritual que estás recogiendo, porque estás llamando del norte, del sur, del este y del oeste, y estás trayendo una bendición maravillosa. Es para tu gloria, Padre. Que Bonaire, que Aruba, Curazao no sean la excepción, que sigan bendiciendo y trayendo almas para tu gloria, consolidándonos, fortaleciéndonos, Dios mío, y haciéndonos a su vez instrumentos de utilidad en tus manos para bendecir a tantas almas que lo necesitan. Es en el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén. Dios nos bendiga a todos en esta hora. Dios nos bendiga más. ¿A quién va por aquí? El pastor George, que para la parte final. Gloria a Dios. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe mi romana. Nós está chamando bom bini a noite na Sabina bem claro. Na Sabina bem claro tá.
Sabina Winkler. Amén. Bon venit a noche, aleluya. O sea, bon venit, amén.